Buenas. Nos quedaba por grabar el movimiento lineal en forma vertical. La idea es que podamos analizar qué es lo que sucede con un objeto cuando se mueve en la dimensión vertical, cómo actúa la gravedad sobre ese objeto. Y lo voy a dividir en tres pequeños videitos. De pequeños por ahí mucho no tienen, pero la idea es que analicemos, por un lado, el movimiento de un objeto que está sostenido en algún lado. En este caso vamos a usar una maceta sostenida en la terraza de un edificio y la vamos a soltar. Entonces va a caer la maceta hacia el piso, como todos conocemos, y analizar cómo es el movimiento mientras va cayendo. El segundo video es la misma situación, pero lanzando la maceta hacia abajo, no solo soltándola, sino impulsándola para abajo. Y en el tercero de los videos vamos a analizar la situación parecida, pero ahora lanzándola primero para arriba y después esperar que caiga y analicemos todo ese movimiento, desde que va para arriba hasta que va hacia abajo. Entonces, el primero de estos videos es lo que denominamos caída libre, ¿sí? Entonces, vamos a pensar la situación. Esperen que ahí se movió un poquito el dibujo. Entonces, vamos a pensar en un edificio que tiene una altura de 30 metros. El cero lo ubico en el piso, 30 metros hacia arriba, o sea que la terraza está a 30 metros de altura. Y que la maceta que estoy dejando caer está sostenida por algo, puede ser por mis brazos en este caso, es decir que como está quieta en mis manos tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Cuando yo suelto la maceta sabemos que se va a caer y lo que produce ese movimiento hacia abajo, en este caso, es la gravedad, o sea, la acción de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los objetos que hacen que vayan hacia la Tierra. Ustedes han recibido en la clase número 8 algunas cositas que armó Claudio Leguizamón, ayudante de primero segunda, con respecto a la parte filosófica del movimiento, cómo Aristóteles observaba el movimiento de los cuerpos y por qué se iban hacia abajo, por qué se iban hacia arriba. Vamos a tomar a la gravedad con un valor generalizado de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué en este caso elijo menos 9,8 y no positivo? Porque yo estoy tomando en cuenta que el movimiento comienza en la terraza, que está a 30 metros de altura, y va hacia abajo, que está el cero del edificio. Entonces, como está yendo hacia los negativos, le pongo a la gravedad valores negativos. Y fíjense que lo que estoy haciendo con la gravedad es tener en cuenta que es una aceleración. Es decir, que en el movimiento horizontal habíamos hablado de aceleración y ahora transformamos ese concepto, le damos una vueltita más de concepto y lo trabajamos como gravedad. Es decir, que es la modificación de la velocidad de la planta, o sea, la planta estaba quieta, se soltó o la solté, empezó a moverse hacia abajo, entonces se incorporó velocidad. Para que incorpore velocidad en el movimiento lineal horizontal, habíamos dicho que había que acelerarlo, y entonces ahora el que produce esa aceleración es la acción de la gravedad, la atracción de la Tierra. Por lo tanto, las unidades de medición siguen siendo las mismas, metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que la gravedad lo que va a hacer sobre los objetos entonces es aumentar su velocidad 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que pasa. Entonces vamos a analizar la situación con un ejemplo característico que siempre se utiliza. Vamos a trabajar la cuestión de desplazamiento. Habíamos hablado que desplazamiento lineal horizontal lo trabajábamos con la variable delta x. Ahora, como estamos hablando en el plano vertical, les recomiendo que hasta que le agarremos la mano lo trabajemos como delta y. Es decir, que es lo mismo. Si en algún momento le agarran la mano y deciden trabajar todo como delta x, está muy bien también. Entonces, el desplazamiento de la maceta desde que es soltada en la terraza hasta que llega al piso es de 30 metros. La posición inicial de la maceta
es 30. Yo acá puse 0, esto sería al revés. Vamos a cambiarlo para que no se nos complique nada. Sería 30 metros y entonces en la posición final de la maceta sería 0. O sea, arranca desde los 30 metros, llega hasta los 0 metros. La velocidad inicial con la que empieza a moverse la maceta es de 0. Estaba quieta, sostenida en mis manos. Y la gravedad que actúa sobre la maceta, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, como dijimos recién. Entonces quiero averiguar tres cosas. Quiero saber cuánto tiempo demora en caer la maceta. Quiero saber la velocidad de impacto, o sea, con qué velocidad golpea en el piso la maceta. Y 3, quiero saber la posición de la maceta luego de que pasaron 2 segundos desde que empezó a caer. La solté, pasaron 2 segundos, quiero saber dónde se encuentra la maceta. El primero, tiempo de caída, sería el delta t. Velocidad de impacto sería la velocidad final y la posición a los 2 segundos sería la posición IF cuando el tiempo vale 2 segundos. Entonces tenemos, primero pongo las ecuaciones como hacíamos siempre. Como quiero averiguar el tiempo, yo puedo utilizar, por ejemplo, la ecuación horaria o la ecuación de aceleración. Y en este caso lo primero que hice fue planteo las dos ecuaciones, acá, la ecuación horaria de movimiento horizontal y la ecuación de aceleración que usábamos en movimiento horizontal, y las reemplazo por el movimiento vertical, o sea, cambio las variables hasta que la agarran la mano. Entonces fíjense que donde decía posición final en X, ahora lo pongo posición final Y. Posición final inicial en Y, acá era posición inicial en X, y así sucesivamente con todos los cambios. Donde dice aceleración, pongo G. Y lo mismo hago con la ecuación de aceleración. En vez de poner A, pongo G y sería lo mismo lo demás. Entonces fíjense que lo que estoy averiguando es el tiempo de caída, o sea, delta t, y acá puedo averiguar con esta ecuación y también puedo hacerlo con esta, pero me conviene más hacerlo a partir de esta ecuación que pareciera ser un poquito más fácil. Entonces fíjense que lo que voy a hacer es g igual velocidad final menos velocidad inicial, o sea, desglosé el delta v, la variación de velocidad, dividido delta t. Reemplazo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, igual velocidad final como incógnita porque no la conozco, no sé a qué velocidad llegó al piso, menos 0, que es la velocidad con la que suelto la maceta, y delta t, que tampoco lo conozco, o sea, tengo dos incógnitas. Es decir, que lo que pensé recién que parecía más fácil, no resultó más fácil, porque me quedaron dos incógnitas. Cuando me quedan dos incógnitas, sí o sí tengo que ir a la otra ecuación entonces. Elegí una, me quedaron dos incógnitas, voy a la siguiente ecuación. ¿Y ahí qué hago? Entonces voy y reemplazo todo otra vez. Posición final de la maceta, 0 metros. En la ecuación horaria, pero ahora con vertical. Posición inicial, 30 metros. Vamos a acercarnos un poquitito para que se vea mejor. Posición inicial, 30 metros. Velocidad inicial, 0. El intervalo de tiempo no lo conozco. La mitad más la mitad de la gravedad. Recuerden que la gravedad dijimos menos 9,8 porque voy hacia los negativos. Y el delta t no lo conozco al cuadrado. Reemplazo todo eso que acomodé acá con flechitas. 0 igual 30 metros más 0 por delta t más la mitad de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por delta t cuadrado. Y entonces, ¿qué hago? En la primera parte ya reemplacé todos los datos. Segundo, en el segundo renglón, tacho todo lo que se va a cancelar y resuelvo. ¿Sí? Entonces me queda 0 igual 30 metros más, todo este término lo saco porque el 0 multiplicando a cualquier valor que haya acá me va a dar 0, saco todo el término y esto me quedaría un medio por menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por delta t cuadrado. Resuelvo ese un medio por el menos 9,8 y en el siguiente renglón me quedaría 30 metros más menos 4,9 por delta t cuadrado. Más por menos me da menos. El 30 metros está sumando, pasa para allá restando. Entonces me quedo menos 30 metros igual menos 4,9 por delta t cuadrado. Como quiero averiguar delta t, entonces esto está multiplicando, pasa para el lado izquierdo dividiendo y me quedo menos 30 metros dividido menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso es igual a delta t cuadrado. Fíjense que acá se cancelaron los negativos, me queda positivo. 30 dividido 4,9 me da 300 sobre 49.
Los metros se cancelan con los metros y me quedó segundo al cuadrado. Ahora, este cuadrado que está en el delta t del lado derecho del igual me está molestando. Entonces lo paso para allá. ¿Cómo lo paso? Como una raíz. Entonces, fíjense, lo paso como raíz. En azul fueron las indicaciones de cómo lo fui pasando. Y acá lo escribo en verde como raíz. Entonces sería la raíz de 6,12. Ese 6,12 sale de 300 dividido 49. Y acá aplico propiedad distributiva de la raíz con el valor y con la unidad. Entonces me quedó separado la raíz de 6,12 por la raíz del segundo al cuadrado. Entonces, 6,12 raíz me queda 2,47. La raíz del segundo cuadrado se cancela la raíz con el segundo cuadrado y me quedó segundos solos. Y ahí tengo la respuesta del intervalo de tiempo, la respuesta 1 que estábamos buscando. ¿Por qué hice esta propiedad distributiva en este paso? Porque a lo mejor puedo correr el riesgo cuando no me doy cuenta de que a este cuadrado lo cancelo con esta raíz. Y entonces después, cuando paso al siguiente renglón, me va a quedar 6,12 segundos. Y no le hice la raíz al número, se la hice solamente la unidad. Y hay que hacerlo en los dos valores, ¿sí? Voy entonces ahora, eso sería el punto 1. Vamos a ver el punto 2. En el punto 2 lo que me pedía era averiguar la velocidad de impacto. Entonces, vamos al punto 2. Debería estar acá. Ahí está. Fíjense que yo tenía, cuando analizamos el punto número 1, primero elegí la ecuación de gravedad igual variación de velocidad dividido variación de tiempo. Reemplacé los datos y me quedaron dos incógnitas, velocidad final y delta t. Ahora ese delta t ya lo conseguí, lo hice recién. Entonces puedo volver a esta ecuación para el punto 2 que me está pidiendo la velocidad final. O sea, si yo reemplazo el resultado que me dio recién en el delta t, lo único que me va a quedar en esta ecuación es la velocidad final, que es casualmente lo que me está pidiendo en el punto 2. Entonces, planteo la ecuación de nuevo, siempre vamos a hacer lo mismo. Planteamos la ecuación generalizada, reemplazamos en el siguiente paso todos los datos. Fíjese que acá era el dato que habíamos obtenido recién. Y empiezo entonces a pasar la información. Entonces esto que está dividiendo, el tiempo está dividiendo, pasa para allá multiplicando. Eso es un por. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 9,8 por 2,47. Cuando hago esa multiplicación, el producto me da menos 24,21 y este segundo se cancela con el cuadrado del metro sobre segundo al cuadrado. Entonces me quedó metro sobre segundo. Y ahí tengo la respuesta 2. Esa es la velocidad, porque el 0 de acá se había tachado. Y fíjense que el signo negativo lo que me va a indicar es que se está moviendo hacia abajo. ¿Sí? Porque recuerden que la velocidad me estaba diciendo también, con el signo me decía hacia dónde se movía. Si el signo es negativo, entonces va hacia abajo. Si el signo es positivo, tendría que ir hacia arriba. O sea, si acá me hubiese dado positivo, habría algo que está mal. Porque la pregunta fue con qué velocidad impacta con el piso. Y cuando llega al piso, se está moviendo para abajo. Entonces el signo debería ser negativo en este caso. ¿Sí? Punto número 3. La pregunta 3 era, ¿en qué posición se encuentra la maceta 2 segundos después de haber comenzado a moverse? Es decir, ahora tengo que averiguar con la ecuación horaria la posición de la maceta. Reemplazo otra vez los datos. Posición inicial 30 metros. Y ahora en el primero yo le había puesto 0 acá. Acá no tengo que poner el 0. ¿Por qué? Porque quiero averiguar dónde va a estar a los 2 segundos. Entonces, fíjense que en el primero yo quería averiguar el tiempo, entonces a este le ponía 0. Porque es el trayecto de la maceta, terminaba en el piso. Quería averiguar cuánto tiempo tardaba en llegar al piso. Ahora no quiero averiguar cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Ahora quiero averiguar a dónde va a estar 2 segundos después. Entonces todos los delta t los voy a reemplazar por 2 segundos. Y resuelvo. 30 más 0 por 2, tacho el 0 por 2, más la mitad de la gravedad por 2 segundos al cuadrado. Y fíjense que acá lo que voy a hacer es empezar a resolver paso por paso como vengo haciendo siempre. 30 metros menos, más por menos es menos, ¿sí? Me salteo ya algunos pasos para ir un poquito más avanzado. Me queda la mitad de 9,8, 4,9, el negativo, por 4, porque 2 al cuadrado es 4, segundos cuadrados, porque segundo al cuadrado es 4. De la misma forma que la raíz se aplicaba a los dos,
La potencia también la aplicó al número y a la unidad, al 2 y al segundo. Entonces tengo 30 metros menos 19,6 metros, que esto sale del 4,9 por 4. Me da 19,6, el negativo sigue ahí. Y después me quedo 30 menos 19,6. Es decir, que el resultado me da 10,4 metros. Entonces, ¿a dónde va a estar la maceta 2 segundos después de haber sido lanzada? A los 10,4 metros de altura. O sea, arrancó en 30 la terraza, empezó a bajar y a los 2 segundos estaba a los 10,4 metros. O sea, le quedaban todavía 10,4 metros más para llegar al piso. Esto sería caída libre. ¿Sí? Ahora en el próximo videito lo que vamos a analizar es la situación cuando yo lanzo la maceta con velocidad hacia abajo inicial. Pongo un poquito así más amplio esto para que puedan copiarlo, que me lo habían pedido el otro día. Ahí pónganle pausa. Voy a mostrarles cómo quedó entonces el otro ejercicio, el número 1 en la resolución, para que también lo puedan observar. Ahí estaría, a ver, ahí para que lo puedan copiar también. Pónganle pausa y copienlo. Y hacemos un paneo general de todo lo que estaba para que vean cómo sería el análisis más generalizado. Bueno, en el próximo video entonces seguimos avanzando con la siguiente parte.